Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, hoy en la clase de geometría el tema que vamos a tocar va a ser el tema de los círculos y las circunferencias. ¿Qué quiero decir con círculos y circunferencias? Bueno, por decirlo de alguna manera, son diferentes. ¿Por qué? Porque el círculo es la figura geométrica que nosotros siempre hemos visto y entendemos, pero la circunferencia es la línea que delimita el círculo, por ejemplo. El círculo es todo el conjunto de la figura que tenemos aquí y la circunferencia es únicamente el borde, esta línea. El círculo, como sabemos o como hemos visto, pienso que anteriormente, tiene ciertas propiedades y ciertas características muy particulares. Por ejemplo, ¿ustedes sabían por qué se usan las alcantarillas de manera circular? Eso es porque de esta manera las alcantarillas nunca se van a caer dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Si tuviéramos una alcantarilla, digamos, cuadrada o rectangular, si ustedes la pusieran de una cierta manera, digamos, en diagonal, cabría la alcantarilla y se iría por el hoyo. En cambio, el círculo siempre va a mantener la misma distancia, aunque lo pongas, digamos, en vertical para entrar en diagonal, no entraría. ¿Por qué? Porque esa longitud siempre sería la misma. Y ahí entramos a unas ciertas líneas específicas que mantiene el círculo. Por ejemplo, aquí las tengo anotadas. Si lo notan, aquí tengo un círculo con diversas líneas. ¿Cuáles son estas líneas? Esta que tiene la D es el diámetro, este es el radio, esta es una cuerda, esta es una secante y una tangente. Todas estas líneas son diferentes. ¿Por qué? Empiezo por, digamos, el diámetro. El diámetro es una línea que pasa de lado a lado del círculo, pero forzosamente tiene que pasar por el centro del círculo. Esa es una característica del diámetro. Forzosamente pasa por el centro del círculo y pasa de lado a lado. Después viene el radio, que el radio es, digamos, una línea que va desde el centro del círculo a cualquier lugar de la circunferencia. El radio siempre va a medir lo mismo, no importa hacia qué lado. ¿Por qué? Porque el círculo tiene la característica de que todos los puntos son equidistantes a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una línea, una línea es una sucesión infinita de puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Una línea está conformada por muchos puntos que se siguen indefinidamente hasta que termine la línea. Entonces, con que estén equidistantes, quiero decir que todos estos puntos, toda la circunferencia, está a la misma distancia del centro del círculo. Es por eso que ese punto es el centro. Y eso es el radio, una línea que va del centro del círculo hasta cualquier lado de la circunferencia. Después viene lo que es una cuerda. Una cuerda, que es la que tenemos de este lado, es aquella línea que va de una orilla de la circunferencia a cualquier otra. Puede ser, en este caso le dibujé de aquí a aquí, puede ser de aquí a acá o de acá a acá. Pero hay una particularidad que es el diámetro. El diámetro es la cuerda más larga del círculo. ¿Por qué? Pues el diámetro es una línea que va de punto a punto de la circunferencia, como lo dice precisamente la definición de cuerda. Entonces el diámetro es una cuerda, pero es la cuerda más grande del círculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta línea es menor a esta, y cualquier otra cuerda va a ser menor a esta, que es el diámetro. Esa es su particularidad y peculiaridad que tiene. Luego quedan las dos líneas de acá, la secante y la tangente. La secante es una línea que atraviesa el círculo. Puede que lo atraviese en cualquier lado, pero esa es la diferencia, lo atraviesa. Digamos, por aquí entra el círculo y por aquí sale. En cambio, la cuerda está dentro del círculo. Si se dan cuenta, la cuerda nunca sale. Y esa es la diferencia con la secante. La secante lo atraviesa. Y después viene la última línea, que nosotros tendremos que es esta, la tangente. Una recta tangente siempre va a tener la misma definición. Es una recta que toca en un solo punto a otra. En este caso, la recta tangente toca en un solo punto a lo que vendría siendo nuestra circunferencia, que sería en el punto de aquí. Lo toca y ya no vuelve a tocar a la circunferencia. Es por eso que es una recta tangente. Digamos, estas serían las líneas principales que tiene el círculo. Después
hay otras que, digamos, se ven y se estudian más a fondo. ¿Por qué? Porque con eso llegan a tener otras particularidades, como lo podría llegar a ser el arco, que podría llegar a ser esta sección. Digamos, si decimos que esto es un cuarto del círculo, este de aquí es un arco. Pero también el círculo tiene otras características, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Como cuáles? Es simétrico. Digamos, si doblas el círculo a la mitad, no importa qué mitad sea, siempre va a ser, llamémoslo, simétrico. Entonces, si ya trazas un diámetro y lo doblas, va a ser simétrico. Y si trazas otro y lo doblas, va a ser simétrico. Y así sucesivamente. Esa es una particularidad del círculo. Aparte de que podría decirse que es la única figura que tiene un solo lado, que podría llegar a ser toda la circunferencia. ¿Por qué? Porque está formado por una sola línea. Una línea que empieza y termina justamente en el mismo punto. Es una figura con un lado. Y si lo piensan es curioso, porque el círculo es una figura con un lado. No hay una figura que tenga dos lados. Y después nos vamos al triángulo, a los cuadriláteros, a los pentágonos, a los hexágonos. Y ahí van subiendo hasta los lados. O podríamos decir que el círculo es una figura con infinitos lados. ¿Qué quiero decir con esto o por qué digo esto? No sé si ustedes lo han notado, pero conforme vamos aumentando lados a una figura, se va haciendo efectivamente cada vez más y más grande. Pero entre más lados tenga una figura, más se parece a un círculo. ¿Por qué? Porque los lados son cada vez más, digámoslo, abiertos, 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 abiertos. Entonces se parece cada vez más a un círculo. Por eso es que podemos decir que el círculo es una figura de un lado o de infinitos lados. Es una particularidad muy curiosa del círculo. Bueno, si lo notan, aquí tenemos justamente las dos, digamos, fórmulas que tendríamos para el área y el perímetro del círculo. La fórmula del perímetro es pi por diámetro y la fórmula del área es área por radio al cuadrado. Pero aquí entramos con otra particularidad muy curiosa. Pienso que han escuchado el número pi, pienso que lo han visto, que lo han usado, o que puede que esté en algunas cosas que ustedes no sabían que esté. Pero, ¿qué es lo que realmente representa el número pi? Bueno, para empezar podríamos decir que el número pi no es el 3.1416. ¿Por qué? Porque si decimos eso, pi se queda un poquito corto. ¿Qué quiere decir con un poquito corto? Bueno, pi es 3.141592 y muchos decimales. ¿Qué quiero decir con muchos o cuántos son muchos? Infinitos. Pi tiene infinitos decimales. Tal vez dicen, infinitos. Como que no llegas a proporcionar o a imaginarte la idea de cuántos son infinitos decimales. Bueno, podría decirse que si ustedes buscan en los números de pi, podrían encontrar tal vez así palabras sueltas, digamos, si a cada número le corresponde una letra, podrían encontrar palabras sueltas o podrían encontrar libros completos. ¿Por qué? Porque esa es una particularidad que tiene el infinito, que es infinito, no termina y tiene todas las posibilidades dentro de sí. Bueno, pero ¿qué representa pi? Pi lo que representa es la relación que hay justamente entre el diámetro de una circunferencia y del diámetro de un círculo y su circunferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el diámetro, lo que vendría siendo esta línea de aquí, si lo ponemos, digamos, el diámetro lo sacamos y lo ponemos, va a caber 1, 2, 3 y un poquito más. Eso es lo que representa pi. El cuántas veces cabe el diámetro de un círculo en su propia circunferencia, que cabe 3 veces y un poquito más. Ese poquito más es todo lo que representa pi, 3.141592 y así infinitamente. Entonces es por eso que, digamos, la fórmula del perímetro es tan simple, entre comillas. ¿Por qué? Porque el perímetro es igual a pi por diámetro, pero nosotros sabemos que el pi es cuántas veces cabe el diámetro en una circunferencia.
Entonces ya con eso se nos hace lógico el entender cómo es que es el perímetro. ¿Por qué? Porque si pi es cuántas veces cabe el diámetro y tenemos la medición del diámetro, pues entonces sabemos cuánto es el perímetro. Otra particularidad que no les comenté anteriormente es que hay una relación entre el radio y el diámetro. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo notan, el radio es menor que el diámetro, pero ¿cuánto menor? Pues es la mitad. ¿Por qué? Porque esto, por decirlo de alguna manera, es un radio y esto es otro radio. Entonces, eso es precisamente una equivalencia que nosotros tenemos, que el diámetro es 2 veces el radio. Digamos, con esto yo pienso que ya puedo explicar el ejemplo que tengo aquí abajo. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Bueno, tengo un círculo con un radio de 10 centímetros. Entonces, digamos, si quiero sacar el perímetro sería pi por diámetro, pero no tengo el diámetro, tengo solo el radio. Pero sé que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces sería 2 por 10, sería 20. Entonces el perímetro es pi por 20 centímetros. Entonces, si hago esa multiplicación, tengo que el perímetro es 62.8318 centímetros. Ese es el perímetro que tiene este círculo. En cambio, ahora si me voy a otro punto, como lo podría llegar a ser el área del círculo, notamos que es diferente porque es más grande. Entonces el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Qué es lo que quiere representar el radio al cuadrado? Es como, digamos, si tenemos este radio y lo vamos haciendo así. Como si vamos teniendo muchos radios así y con esos radios vamos sacando el área. Es como si hiciéramos una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas y así fuéramos poniéndole líneas al círculo hasta tener todo el círculo lleno de radios y saber cuánto mide cada radio. Eso es lo que representa el radio al cuadrado. Entonces, ya que tenemos esto, pues así haríamos la fórmula, que es pi por radio al cuadrado. Tendremos que el área es igual a pi por 10 al cuadrado. Entonces el área es igual a pi por 100 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Aquí nosotros ya tenemos una unidad, que son centímetros, y aquí le estamos elevando al cuadrado. En este caso las unidades también se tienen que elevar al cuadrado. No sé si lo llegaron a ver, digamos, en física, pero generalmente en física es un lugar donde, o una materia, donde se ve mucho el cómo tenemos que arrastrar las unidades y cómo si se eleva al cuadrado. La unidad también se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque, digamos, en física lo que se hace es muchas veces unas unidades al final se convierten en otras. O se van anulando unas ciertas unidades y al final nos quedan otras. Es como, por ejemplo, si yo tengo metros sobre segundo y al final estoy dividiendo entre, no sé, entre segundos cuadrados. Pero el metro sobre segundo está al cuadrado. Entonces, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entre segundos cuadrados, pues ahí se pueden llegar a ir. Y justamente eso es lo que puede representar el hecho de ir arrastrando las unidades y darles precisamente valores. En este caso es un valor al cuadrado, que como lo vimos anteriormente, si, digamos, estas unidades que están lineales, por decirlo de alguna manera, representan longitud. ¿Por qué? Porque no están elevadas a nada, están elevadas a 1, por decirlo de alguna manera. Entonces es simplemente centímetros. Eso representa longitud y tiene sentido porque es lo que vemos en el perímetro. Y si lo vemos, y como lo vimos en otras figuras, todos los perímetros estarán simplemente en centímetros. Pero cuando nos vamos a áreas, ya todos los centímetros están al cuadrado. Es por eso que el cuadrado es algo de superficies, que es con lo que medimos esta área. Bueno, entonces continúo. Tengo que el área es igual a pi por 100 centímetros al cuadrado. Entonces el área es igual a 314.1592 centímetros cuadrados. Si se dan cuenta, pues este es el número pi. Simplemente que el punto se retrasó por el hecho de multiplicarlo por 100. Porque el número pi es 3.141592 y así infinitamente. Bueno, pienso que con esto va a ser
digamos, suficiente. ¿Por qué? Porque estoy tratando las líneas principales del círculo, el perímetro de un círculo y el área del círculo. El círculo tiene más peculiaridades, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el círculo también podría ser catalogado o clasificado como un elipse. Y ustedes dirán, ¿cómo es que el círculo va a ser un elipse si el elipse es más ovalada, llamémoslo así? Ah, sí, pero el elipse tiene algo llamado focos. ¿Qué son los focos? Son dos puntos en los que, digamos, dos puntos que si los sumas, la distancia va a ser igual a cualquier punto de la orilla del elipse, por decirlo de alguna manera. Solo que el círculo es el punto donde, si tienes el elipse, digamos, es más ancha. Y lo vas apachurrando, apachurrando, apachurrando. Va a un punto en el que los dos, digamos, focos que están aquí se van acercando, acercando, acercando. Y cuando los dos focos de una elipse están en el mismo punto, es cuando se crea un círculo. Es por eso que el círculo es una figura cuanto menos curiosa y podría estar catalogada y clasificada dentro de lo que son los elipses. Bueno, si lo notan, el círculo no es simplemente la figura, sino que tiene muchas cosas más relacionadas. Como por ejemplo, regularmente utilizamos los círculos para medir los grados. ¿Por qué? Porque el círculo, al dar una vuelta completa, representa todos los grados. De aquí, y si le damos la vuelta hasta acá, son 360 grados. Si lo paramos aquí y aquí, son 180 grados. Si lo paramos a la mitad, son 90 grados. Y si lo paramos aquí, son 45 grados. Esa es otra particularidad del círculo, precisamente. Por eso regularmente cuando vemos transportadores, generalmente es media circunferencia, para verlo de una manera más sencilla y más visual dentro de lo que son los círculos. Bueno, creo que con esto ha sido suficiente por la clase del día de hoy. A lo largo del día sábado les voy a estar mandando la tarea y subiéndosela en lo que sería el Classroom. Cualquier duda ustedes me la pueden preguntar el día sábado, yo no tengo ningún problema. Digamos, si tienen alguna duda ya sea de este tema o de alguno de los anteriores, el sábado me lo pueden preguntar sin ningún problema, yo se las voy a tratar de contestar. Y la tarea va a ser, digamos, sencilla, van a ser problemas de esto, no solo de sacar áreas de círculos y perímetros de círculos, sino que también voy a tratar que ustedes hagan ya sea o identifiquen cuáles son unas líneas del círculo o ustedes dibujen cuáles son esas líneas del círculo. Esto para poder llegar a familiarizarnos un poco más. También les voy a poner a investigar algún que otro concepto investigado relacionado con lo que sería el círculo, como por ejemplo los radianes. Los radianes es algo que, digamos, casi no se usa, pero si te metes a áreas más matemáticas o carreras así, sí lo vas a ver. Y es importante conocerlo simplemente porque los ejercicios pueden venir, puede que no, eso yo los hago. Y pues no va a ser tan complicado ver qué son los radianes, porque están, llamémoslo, están muy metidos con lo que son los grados y los ángulos. Miren, les voy a dar un pequeño, digamos, algo para que entiendan más o menos qué son los radianes. Por ejemplo, nuestro círculo ya vimos que son 360 grados, lo que es toda la circunferencia. 360 grados es igual a 2 pi radianes. Entonces, son 360, entonces serían 2 pi radianes. Si nada más fueran 180 grados, es lo mismo que decir pi radianes. Si fueran 90 grados, es lo mismo que decir pi medios radianes. Esos son básicamente los radianes. Otra manera de expresar los grados, pero está explícitamente relacionado con lo que llegaría a ser el círculo. Bueno, sin ya nada más que decir, pues yo me despido, nos vemos hasta el sábado y hasta luego. Bye.